vamos a compartir una reflexión sobre el propósito de Dios para nuestra vida, el llamado de Dios para nuestra vida. Y este pasaje dice de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Generalmente cuando la Escritura habla una palabra, hay algo ahí detrás, lo que estaba pasando la persona que escribió esto, ¿verdad? Y probablemente el corazón del salmista se sentía desamparado, se sentía que Dios había olvidado el propósito que le había prometido. Y muchas de las veces nos sucede a nosotros también. En estos días platicaba yo con un hermano y hablábamos sobre un punto, ¿verdad?, de cómo muchas veces el propósito de Dios en nuestra vida se ve opacado por los fracasos o los errores, ¿verdad?, que podemos cometer. Y Dios nos dio este mensaje, nos dio esta palabra para traer ánimo a su corazón, para colocar una reflexión y un pensamiento que le motive a seguir hacia adelante. Quiero que hagamos una oración. Abra su corazón, pídale a Dios que este día Él le hable y toque su espíritu, que toque su alma y aún su cuerpo. Padre, esta mañana venimos delante de ti necesitados, Señor, que alientes nuestra vida, que alientes nuestro corazón. Padre mío, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas revivir, que envíes un espíritu de resurrección a cada uno de mis hermanos, de tal manera, Señor, que así como la vara de Aarón reverdeció aún ya estando seca, Padre, y pudo echar brotes, así sea nuestra vida delante de ti, Señor, que volvamos a recuperar lo que tú nos habías entregado. Que si hay gente aquí, Señor, que un día iba a las cárceles, a los hospitales, que hablaba a los jóvenes, que tenía un ministerio en su casa, Señor, y lo ha dejado de lado por causa de las adversidades o las circunstancias que pudieran haberlo hecho, Señor, este día ellos reciban de nuevo una fuerza, un brío del Dios Altísimo para continuar en la obra, Señor, que tú les has puesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha habido ocasiones en mi vida, ¿verdad?, donde pues pasé por diversas etapas como hijo de Dios, como creyente. Yo conocí al Señor Jesucristo, escuché hablar de Él en las calles, en las plazas, hace pues aproximadamente 30 años, un poquito más. Y cuando yo escuché el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, ¿verdad?, mi corazón se incomodó y empezó a palpitar fuerte. Yo ya conocía de Dios, mi mamá nos leía la Biblia, ¿verdad?, en la casa. Nunca fuimos a una iglesia. Y mi mamá nos juntaba, éramos 7 hijos y nos leía los evangelios, la palabra nos infundó el tener un respeto hacia Dios. Y en ese tiempo, como a mis 12 años, escuché el mensaje de salvación en alguna plaza, en alguna calle y acudí, ¿verdad? Sé la palabra que nadie viene a Dios, ¿verdad? Si nadie viene al Hijo si el Padre no le envía, ¿verdad? Y yo me sentí empujado por el Espíritu Santo a recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pero pasaron aproximadamente 20 años de mi vida, transcurrieron, ¿verdad?, en donde yo como un adolescente, como un niño, empezaba a asistir a una iglesia y dejaba, hacía pausas. Duraba a veces hasta 3, 4 meses, 6 meses sin ir a la iglesia. Pero había ese fuego que Dios había puesto en mi corazón aún a esa edad. Y pasaron, después de que yo recibí al Señor, pasaron 20 años, hermano. Cuando yo recibí al Señor, yo le dije a Dios: yo quiero servirte, pero soy muy joven aún, soy un adolescente, soy un niño. Yo le dije a Dios: permíteme cumplir una edad de 32 años. Y cuando yo cumpla esa edad, le dije: te voy a servir con todo mi corazón. Y Dios escuchó mi oración, hermano.
yo no supe lo que oré realmente. Yo debería haber orado: úsame como Jeremías, que aún siendo un niño, tú lo hiciste hombre, tocaste sus labios y pusiste tu palabra en su boca. Pero Dios escuchó mi oración y a los 32 años yo llegué a tener una comunión, un encuentro con Dios de una manera tremenda, ¿verdad? Llegué con una necesidad, destrozado. Me podía haber ahorrado todo eso. Sin embargo, pues llegué en esa condición, y en ese tiempo, a mis 32 años, Dios cumplió, ¿verdad?, la petición que yo le hice. Y en ese tiempo llegué a un evento. No era ni siquiera una iglesia, ya tenía yo tiempo que no asistía a una iglesia, y estuvimos en un culto, mi familia y yo, ahí en un salón. Y en ese día se acercó un hombre y me dio una palabra que me cimbró. Y se acercó él y me dijo: sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Fue todo lo que me dijo. Y yo comencé a llorar, ¿verdad? Y a meditar y a reflexionar. Y en mi corazón yo decía: pues, ¿quién soy yo, verdad?, para que Dios me tome en cuenta y quiera hacer algo de una persona como yo, y más en la condición en la que ahorita yo me encuentro. Yo decía: pues, ¿quién soy yo? Y empezó un proceso maravilloso en mi vida. En ese tiempo Dios empezó a sanar mi vida, empezó a abrirme en la escritura con revelación, con entendimiento, de tal manera que yo empecé a leer toda la Biblia, y había porciones de la escritura que yo leía que no las podía soportar. Me tocaba a Dios, ¿verdad?, con su palabra, con su medicina, y me doblaba y me tenía que tirar a llorar, ¿verdad? Y en ese tiempo Dios me dio una palabra, habló una palabra a mi corazón, y me dijo: yo tengo un propósito para ti, te he llamado para que me sirvas. Y yo caminé por un tiempo, por algunos años, con esa palabra, esa promesa, viendo la evidencia de que efectivamente Dios estaba conmigo y que Dios me había llamado. Pero hubo tiempos en ese trayecto de estos años, hubo momentos en donde yo no veía más en un sentido, hasta cierto punto tal vez, el cuidado de Dios sobre mi vida. No veía más una evidencia de que yo pudiera ser un siervo de Dios o alguien con un propósito en el corazón de Dios. Y en un momento pareció que la promesa de Dios se esfumaba, que ya parecía como que Dios no iba a cumplir su palabra que Él me había dado. Y fueron tiempos complicados para mi persona, porque Dios me ha levantado y me está preparando como un maestro. Y yo he estudiado sobre la naturaleza de Dios, he estudiado sobre sus atributos naturales, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que forma a Dios? ¿Cuál es su carácter? Y yo en ese tiempo pues analizaba y decía: es que Dios es fiel. Uno de los atributos morales de Dios es que Dios es fiel. Yo decía: si Dios me habló esa palabra, es que ninguna de sus palabras cae en la tierra. Él hará todo el propósito por el cual Él envió su palabra a mi vida, y lo va a cumplir, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo esto venía a mi cabeza, ¿verdad? Y yo examinaba los atributos de Dios y decía: Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, y Él puede hacer que de nuevo mi vida tome ese cauce y ese rumbo que Él me había marcado. Y estuve analizando, y finalmente me quedé con un atributo de Dios. Y la Biblia nos enseña muchos atributos que Él tiene, ¿verdad? Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce.
Él es omnipotente, es todopoderoso, Él es fiel, Él es el amor. Hay una serie de atributos de Dios, pero finalmente yo me quedé con uno que tiene Dios, ¿verdad? Él es rey, Él es rey, Él es soberano. Dice la escritura, el profeta Isaías dice: Dios hará todo lo que Él quiere, porque Él es rey, hermano, y Él tiene el poder y la autoridad para hacer todo lo que a Él le ha placido. Yo le decía a Dios: yo me quedo con ese atributo, tú eres rey y tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Yo no voy a buscar por ningún lado qué sucede, o no voy a buscar una explicación. Yo te respeto como el Señor, como la majestad que tú eres, y tú vas a hacer lo que quieras de mí. Son situaciones por las cuales como cristianos pasamos, hermano, cuando Dios habla una palabra al corazón y te habla, te hace un llamado o te hace una promesa de salvación para tu familia, o una promoción para un empleo, o te da una palabra, ¿verdad? Y te dice: yo te voy a levantar como un misionero para que vayas y anuncies mi evangelio a las naciones, para que le hables a gentes que aún no me conocen, que hablan otros idiomas. Yo te voy a dar gracia para que toques esas vidas, para que transformes entornos. Le puedo hablar de algunos llamados, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, y en momentos de nuestro caminar con el Señor parece que eso se esfuma y se desvanece. Y hay momentos en los que tú lees los salmos y escuchas a David decir, ¿verdad?, pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Y tú puedes preguntarte, pues ¿dónde estaba Dios? Si David lo estaba esperando, David estaba diciendo: no lo encuentro en mi vida, parece que Dios me dejó solo, parece que es necesario que siga caminando con mis fuerzas. Pero la realidad de las cosas es que no. Dios nos suelta en pequeños, o parece más bien que nos suelta en pequeños instantes en nuestra vida para enseñarnos algo, para prepararnos, hermano, para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. Le voy a hablar de dos ejemplos que vemos en la Escritura de hombres que pasaron por circunstancias semejantes a las que yo le estoy hablando, y uno de ellos es Jacob. En Génesis 27:41 podemos ver una condición en la cual se encontraba Jacob. Jacob es uno de los hijos de Isaac, ¿verdad? Jacob tenía un llamado aún antes de nacer. Él ya tenía un llamado. Rebeca, la esposa de Isaac, tenía problemas en su embarazo y se queja y le dice a Dios: ¿qué es lo que sucede en mí? Y Dios le dice: es que hay dos naciones peleando adentro de tu vientre, y eran Jacob y Esaú. Y Jacob, Dios le dice a Rebeca, en estos dos hombres que van a nacer, dice: el mayor servirá al menor. Y sucede que Jacob empieza a caminar para alcanzar el propósito de Dios en su vida, pero empieza a buscar que el propósito de Dios en su vida se haga de acuerdo a su manera, que se haga de acuerdo al pensamiento, a los paradigmas que Jacob tiene, y empieza a buscar las oportunidades que le ofrece su mamá, no Dios. Y Jacob engaña a Esaú, ¿verdad? Sí ha leído esa porción del Génesis, cuando Jacob engaña aún a su padre, a Isaac, y le dice que es Esaú, que le dé la bendición de la primogenitura. Y Jacob empieza a caminar en este sentido, buscando que el propósito de Dios se lleve a cabo en su vida de acuerdo a sus fuerzas, a su inteligencia y aún a sus artimañas. Y vea lo que consigue Jacob en este punto de Génesis 27:41. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esa es la sentencia que está sobre la cabeza de Jacob. Lo que está diciendo Esaú:
aquí, ¿verdad? Él me robó la bendición de mi padre, y por lo que hizo, yo voy a esperar a que mi padre muera, y el día que mi padre muera voy a ir sobre la vida de Jacob y lo voy a matar. Él tiene una complicación en su llamado. El propósito de Dios sobre su vida está entenebrecido por causa de su extravío, de sus errores, de su fracaso. Y sin embargo, vemos aquí cuál fue el trato de Dios para Jacob en Génesis 28. Aquí viene Jacob ya huyendo de su hermano Esaú, y esta palabra en Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Fíjese esa promesa, subráyela por favor. Jacob viene asustado, trae una sentencia de muerte, viene huyendo de su hermano Esaú. Jacob viene huyendo de su pasado. Yo creo que todos venimos huyendo de nuestro pasado, ¿verdad? El pasado que tuvimos antes de que conociéramos al Señor aún nos persigue y trae una sentencia de muerte para nosotros, hermano. Dice, Dios le da a Jacob un aliento y le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Subraye esa palabra, hermano, porque es para usted y es para mí. Dios no lo va a dejar, Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Si Dios le habló algo a su corazón, Dios lo va a cumplir. Aunque usted pueda tener un fracaso en el llamado, en el propósito de Dios, es más grande el propósito de Dios que su fracaso, hermano. Es más grande el propósito de Dios para su vida que los errores que usted pueda haber cometido. Dios le está hablando aquí a Jacob y le está dando aliento y le está diciendo: no te voy a dejar, voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Y yo veo esta palabra y es muy parecida a la que Dios le da a Josué. En una ocasión Dios le habla a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Estas dos porciones de la escritura, yo digo: caray, ¿cómo está eso, verdad? Se supone que yo tengo que caminar hacia donde va Dios. Pero Dios le dice a estos hombres: yo te voy a seguir a ti. A donde quiera que tú te muevas, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y esto es algo que tenemos que entender, hermano. Dios no va a desamparar la obra de sus manos en nuestra vida. Dios no va a abortar el propósito, no va a abortar la palabra, la promesa que te dio, porque Él es fiel, hermano. Él es fiel y va a cumplir su propósito en ti. Hay maneras de cumplir el propósito de Dios. Brevemente te voy a mencionar un contraste, ¿verdad?, de estos dos ejemplos que te voy a dar de Jacob y Moisés. Pero Sansón fue un hombre que resistió al llamado de Dios, y él no quiso mantenerse buscando el propósito de Dios de la manera correcta, y todo lo hizo a la manera de él. Aún al final de sus días, él cumplió el propósito de Dios para su vida. El propósito de Sansón era destruir al pueblo filisteo, a los filisteos, y él, por su necedad y su terquedad, se quedó ciego, se quedó sin fuerzas, se quedó sin el don que Dios le había dado. Pero finalmente cumplió su propósito.
clamó a Dios en un templo de los filisteos, ¿verdad? Y le dijo a Dios una vez más solamente, dame de nuevo esa fuerza. Y él derrumbó unas columnas y murieron muchos filisteos, miles de filisteos, y cumplió su propósito. El punto aquí es que tenemos dos opciones: ¿cumplimos el propósito de Dios a nuestra manera o de acuerdo a la voluntad de Dios? Jacob tiene esta oportunidad de recuperar el rumbo, y Dios le da esta palabra. Y dice el versículo 14: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Está entrando en pacto con Dios, hermano. Aquí Jacob cambia el nombre de este lugar. Dice la escritura que en ese lugar Jacob veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y lo raro para nosotros sería que debería decir, había ángeles que bajaban del cielo y ángeles que subían, pero no, dice ángeles que subían. ¿Por qué subían? Porque estaban ahí, hermano. Dios le estaba diciendo a Jacob, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Tengo ángeles a tu alrededor, guardándote, cubriéndote, poniendo un vallado para que tú avances en el propósito que te he dado, para que se cumpla la promesa que yo te di. Y Dios le abre los ojos a Jacob, y Jacob puede ver en ese sueño que ahí está Dios, ¿verdad? Que Dios le está guardando, que le está cuidando. Y Jacob, dice la escritura, que le cambia de nombre a este lugar, y en vez de que ese lugar se siga llamando Luz, ahora Jacob dice, este lugar ahora se llama Betel, porque aquí está Dios. Y Betel quiere decir casa de Dios. Bet es casa y Él es Dios. Y lo que está diciendo Jacob, lo que nos está hablando aquí al corazón Jacob, es que mientras tú vivías en el mundo, Dios tenía un propósito para ti, Dios tenía un llamado para ti, pero era necesario que vinieras a Betel, era necesario que vinieras a la casa de Dios para que te fuera revelado cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchos de nosotros, aún que estamos aquí en la casa de Dios, aún no sabemos para qué Dios nos ha llamado. Pero yo te puedo decir algo con un 100% de certeza: Dios tiene un propósito para ti específico. Dios te ha diseñado para que hagas una obra en esta tierra. Y si Él lo ha hecho, es que Él lo va a cumplir, hermano. Dios no hace cosas sin propósito. Y estás aquí en esta tierra, naciste, tienes un nombre, porque a Dios le plació, porque le eres útil para Él. Pero es necesario que vengas a este Betel. Betel representa un encuentro con Dios. Jacob viene de vivir su vida a su manera. Jacob viene de ser un embustero, un embaucador. Jacob viene de tomar la vida de una manera de acuerdo a sus paradigmas, de acuerdo a su obstinación, y cree que Dios va a cumplir su propósito comportándose de esa manera. Pero tiene este encuentro con Dios en una etapa de su vida. Jacob se encuentra con Dios y se abre la visión, y él entiende el propósito. Dios le da a conocer el propósito, le dice, le da promesas y propósito. Dice, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Le está hablando de una perdón, se me fue el nombre, de una descendencia terrenal. Y es la misma promesa que le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y esta misma promesa Dios se la da a Jacob. Cuando Dios le habla en este sentido a Abraham y le dice, tu descendencia será como la arena del mar, le está diciendo, tú vas a tener una descendencia terrenal, que es el pueblo judío. Ese es la simiente natural del hombre.
pero Dios también le dice a Jacob, y vas a tener una descendencia espiritual como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Asimismo Dios le dice, te voy a levantar como el padre de la fe. Y ahora Dios le está reafirmando esta promesa a Jacob, hijo de Abraham, y le está diciendo, yo voy a hacer tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Nada menos que de la simiente de Jacob nació el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá nació el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es bendición para todas las familias de la tierra. Dios cumplió la promesa que le dio a Jacob. Dios cumplió el llamado que le hizo a Jacob, y hizo esto Jacob, ¿verdad? Hizo un pacto con Dios. En el versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, subraya eso por favor. Jacob hizo un pacto con Dios, y un pacto está siempre condicionado, hermano, siempre está condicionado. Por eso es un pacto, hay que cumplir entre ambas partes. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios te ha prometido en su pacto bendecirte, darte vida eterna, darte salvación, pero demanda una cosa de ti. No es gratis y no es gratis. Todas las promesas de Dios están condicionadas a una sola cosa que Dios demanda de nosotros: tu obediencia. Esa es la llave para que obtengas toda la bendición de Dios. No se puede de otra manera. Y Jacob entra en pacto con Dios, y le dice Jacob, hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. No pidió nada el hombre, ¿verdad? Todo lo pidió, todo lo pidió. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob está estableciendo un fundamento para la iglesia, hermano. Jacob puso una piedra por señal y la ungió, y dijo, en este lugar donde yo he ungido esta piedra, este lugar se llama Betel, es casa de Dios. Pero Dios el Padre en el Nuevo Testamento no puso una piedra, hermano, puso a la roca inconmovible de los siglos y la ungió con el Espíritu Santo, y se llama Jesucristo. Y ahora Jacob nos habla este mensaje y dice, en cualquier lugar en donde se levante, se exalte el nombre de Jesucristo, ahí es la casa de Dios, y ahí tú puedes recibir el llamado de parte de Dios. Ahí tú puedes tener una visión para que dejes de buscar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Aquí en este lugar donde se congregan los santos, hermano, Dios da sueños y visiones. Dios habla al corazón a través de su espíritu, a través del don profético, los profetas, y te marca una pauta, un destino a seguir, te marca una meta a dónde llegar, para que no andes más como extraviado, como andábamos en el mundo, para que tu vida tenga sentido y que cada paso que tú des, lo des en el rumbo correcto, en una dirección en donde vas a tener un encuentro con el Dios vivo. Jacob viene en este punto de su vida, hermano, y es muy parecido a cómo Dios ha tratado con nosotros, cómo Dios ha esperado el momento oportuno para salirnos al encuentro. La realidad es que yo oro mucho esta palabra, ¿verdad? Por gente que no conoce aún al Señor, y yo les digo, sale al encuentro, Señor. Sales al encuentro, sorpréndelos en su pecado, en su maldad. Trae un espíritu de arrepentimiento sobre ellos, ¿verdad? Pero soy específico, le digo a Dios, no le salgas al encuentro como le saliste a Balaam, con una espada desenvainada en la mano para matarlo. Dios, sale al encuentro como le saliste a Jacob en Betel, para bendecirlo, para ubicarlo, para ponerle rumbo y dirección a su existencia. Sale al encuentro como le saliste al encuentro a Abraham, que le saliste al encuentro con pan y vino.
para darle vida, para darle gozo, para darle aliento. Pero es necesario que entiendas cómo la Escritura nos habla y cómo es similar, es semejante, cómo Dios trata con todos nosotros, hermano. Este es Jacob, y tú puedes decir era un patriarca, yo te puedo decir era un hombre con muchos defectos y errores, igual que tú y que yo. Pero el Dios de los cielos tuvo a bien visitar su vida, hermano, y ponerle una promesa y un rumbo y una dirección para él. Jacob siguió su vida, ¿verdad? Él siguió caminando hasta cierto punto a su manera, ¿verdad? Y él iba huyendo de su hermano. Yo veo a Jacob y pienso que un hombre con una sentencia así no tiene paz en su corazón, hermano. Es como si alguien, ¿verdad?, hizo un agravio y lo anda buscando la justicia para cobrarle. Dicen que esa gente anda a salto de mata, ¿verdad? O sea, no se queda en un lugar, así andaba Jacob. Y yo creo que ni dormía, ¿verdad? Estaba ahí, será hora que llegue mi hermano. Mejor abro un ojo por si hoy llega, ¿verdad? Y se pasaron años así en la vida de Jacob. Y él no arregló esa situación, fíjese. Él no arregló esa situación con su pasado. Muchas veces nosotros dejamos cosas en nuestro pasado que son un Esaú. Nos vienen persiguiendo y te abordan día a día con pensamientos y no te dejan dormir, y todavía tú ves aquello, ¿verdad? Y dices, híjole, pues es que debo aquello, y traes esa carga en tu corazón, y eso no te deja continuar hacia el llamado, el propósito que Dios tiene para ti. Y Jacob tuvo otra experiencia, hermano. Una experiencia en los creyentes es cuando llegas a Betel, a la casa de Dios, y Dios te da visión, Dios te da palabra, Dios te da un sueño y te habla y te dice, mijo, tú sirves para esto. Y es necesario que tomen la forma de ese instrumento, de esa herramienta que yo he escogido para ti. Es bien sencillo, hermano, conocer el propósito y el diseño de Dios para una persona. Cuando esa persona empieza a hablar o empieza a accionar, empieza a obrar, tú te das cuenta para qué sirve. Yo no puedo agarrar una cuchara para comer una sopa, ¿verdad? Y querer escribir con ella. ¿Sí me entiendes? O sea, su diseño y su forma delata el propósito. Tú agarras la cuchara y dices, esto es para comer. Cada uno de nosotros somos igual, hermano. Tenemos un propósito y un diseño de parte de Dios. Jacob recibió esta revelación en Betel, pero la consumación del propósito de Dios en Jacob se inició en Peniel, hermano. Jacob tuvo un encuentro con Dios en la casa de Dios, cuando Él ungió la roca. Cuando conocemos a Cristo, tú recibes rumbo y destino. Somos predestinados para ser semejantes al Señor Jesucristo. Dios te sube al arca de salvación que es Cristo, pero ya cuando estás adentro necesitas un Peniel. No solamente que es suficiente, y créeme que no es poca cosa, no es suficiente que tú estés en Betel, en la casa de Dios. Tú necesitas tener un encuentro, hermano, que marque el resto de tu vida, que tengas un Peniel, que estés cara a cara con Dios, que sepas cómo abraza a Dios, que sepas a qué huele Dios. Mientras tú no tengas esa experiencia, tú vas a seguir caminando, aunque estés en Betel, aunque estés en la casa de Dios, vas a querer seguir caminando de acuerdo a tus fuerzas, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tus habilidades naturales. Pero es necesario que busques, que Dios te salga al encuentro ahora y se muestre cara a cara contigo. Mira, aquí en este pasaje de Génesis 32, 22, Jacob de nuevo tiene un encuentro con Dios. Es el segundo encuentro que Jacob tiene con Dios. Y si se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, ya sabía, ahora sí, llegó el momento en que Esaú viene cabalgando contra Jacob. Los dos se habían hecho grandes, los dos habían prosperado, tenían riquezas, pero ahora sí Jacob está atemorizado,
de veras. Porque Esaú se levantó y dijo, este es el día donde yo me voy a cobrar lo que me hizo mi hermano y me las va a pagar completas y doble, ¿verdad? Así somos los seres humanos, así somos. Por eso Dios dijo ojo por ojo y diente por diente. No dio esa ley como una señal de venganza. Es que a uno le sacaban el ojo y el otro iba y le sacaba a los otros dos, ¿verdad? Así somos. Y viene Esaú en contra de Jacob y lo va a matar. Y Jacob está desesperado, está huyendo de su pasado nuevamente porque le está tocando la puerta y lo quiere matar. Y Jacob desesperado aparta a su familia y él se queda solo, y es este otro evento en la vida de Jacob. Este evento en la vida de Jacob es cuando Dios te acorrala, es cuando Dios ya te habló una vez y te habló otra y te dijo, mijo, deja las cosas del pasado, deja a Esaú. Es necesario que respondas como un hombre, como una mujer de Dios y tomes tu llamado. Es necesario que cumplas el propósito que yo ya te indiqué, y nosotros seguimos aferrados, volteando hacia atrás, queriendo caminar a nuestra manera. Y Jacob en este punto de su vida, él se enfrenta ahora cara a cara, sí, con su pasado, pero es arrinconado por Dios porque también se encuentra cara a cara con Dios. Mira lo que dice esta porción. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aquí es otro de los eventos que nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener. Jacob está en esta circunstancia, está arrinconado, ya no puede ir a otro lugar, está siendo de alguna manera presionado para tener un encuentro con Dios. Dice la escritura que ese varón, ¿verdad?, que también dice la palabra que es Dios mismo, estaba peleando con Jacob, pero ¿sabe por qué peleaba? Por la terquedad y la necedad que nosotros tenemos. Porque la escritura dice que muchas veces resistimos al Espíritu Santo, y muchas veces el Espíritu Santo te habla y te dice una vez y te dice 2 y te dice 10 y te dice 1000 veces, y estamos resistiendo como Jacob. Y entonces tiene que venir un Peniel en tu vida. Por misericordia de Dios, Dios te tiene que arrinconar con circunstancias, con situaciones, con adversidades para hacerte reaccionar. En una ocasión Dios me enseñó una palabra que yo no conocía, y es la palabra coercitivo. La palabra coercitivo es ejercer una fuerza para hacer cambiar la voluntad de una persona. Y muchas veces Dios respeta tu voluntad. Dios respeta, y Dios dice, mi hijo, si quieres ser un cristiano nominal, Dios dice, está bien, no hay problema. Y si tú dices, yo quiero ser un cristiano de alto rendimiento como lo fue Esteban, Dios dice, está bien, hijo, yo lo acepto. Pero llega un momento en el que Dios dice, mi hijo, ya me cansé que seas un cristiano nominal, ya me cansé que no oigas lo que te estoy hablando. Ya me cansé que resistas al Espíritu Santo. Y te pasa lo que le pasó a Jacob. Dios te arrincona, yo lo he vivido, hermano. No se lo recomiendo. Dios te arrincona al punto en donde ya no tienes a dónde ir. Y te aprieta, tú piensas que te vas a morir, pero no, vas a vivir. Nomás que vas a vivir diferente.
Esta palabra dice que Jacob tuvo ese encuentro en ese lugar, ¿verdad? En Jaboc, y le cambió el nombre, le cambió, Jacob ya no dijo, este es otro Betel, ahora Jacob dijo, este es un Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y no he muerto. La palabra dice, no hay hombre que vea a Dios y viva. Si un hombre ve el rostro de Dios, cae fulminado. Y si tú ves a Dios cara a cara, puedes venir a decirnos aquí mañana, ayer yo vi el rostro de Dios, y vas a estar vivo, vas a estar de pie, pero ¿sabes qué? Tu rostro tiene que resplandecer, porque estuviste en su presencia, porque alguien tiene que morir. Si tú ves cara a cara a Dios, ahí alguien tiene que morir. ¿Y sabes quién es el que muere? Tu viejo hombre. Tu viejo hombre muere, pero Cristo que vive en ti crece y se desarrolla y madura. Jacob tuvo esta experiencia y dice esta palabra: cuando rayaba el sol, dice, Jacob empezó a caminar y ya no caminaba igual. Jacob ya no caminaba igual. Dejó la tranza, dejó los malos pensamientos, dejó de buscar el propósito de Dios para su vida de acuerdo a sus fuerzas. El hombre cojeaba, ¿verdad? Esos milagros que hace Dios, si se fija, yo veo esos milagros y digo, ¿cómo que es un milagro ese? Lo dejó lisiado. Eso pensamos nosotros, pero Dios dice, no, mijo, lo dejé con una señal para que todos vean lo que hice en su vida, que su caminar ya no es el mismo, que ya no camina hacia los mismos lugares, que ahora tuvo un encuentro conmigo y pudo mirar mi rostro y le va a marcar por el resto de su vida. Eso es lo que Dios está hablando en este tiempo, hermano, que busquemos ese Peniel. Si aún no tienes ni siquiera un Betel, si tú puedes decir, soy muy joven o acabo de llegar, el sábado pasado apenas recibí al Señor, está bien. Necesitas un Betel, necesitas que Dios te hable en una visión, en un sueño, en una palabra profética y le ponga rumbo a tu existencia. Pero si tienes 10 años, 15 años, 20 años y aún no conoces el propósito de Dios para tu vida, te voy a dar un consejo. Urgentemente busca un encuentro con Dios, porque no puedes seguir de esa manera. Es terrible caminar en ignorancia de qué es lo que Dios ha designado para ti cuando tú ya conoces a Dios. Vienen consecuencias terribles y tienen un gran costo, hermano. Yo lo viví. Te voy a hablar, ya no te puedo hablar de la otra porción que tenía para ti, únicamente te voy a dar un breve comentario sobre la vida de Moisés. Es el mismo cuadro, léelo en tu casa, está en Éxodo 4. La vida de Moisés es el mismo cuadro. Moisés está en Egipto como príncipe de Faraón, primero es rescatado de las aguas, está en Egipto como príncipe de Faraón, educado en las mejores escuelas de su tiempo, ¿verdad? Aprendiendo la arquitectura, la filosofía, la medicina, eran la primera potencia en el mundo. Él está criado de esa manera. Dios tiene un llamado para él, tiene un propósito para él, y el propósito de Moisés es el libertador de Dios para los hebreos. Es un propósito enorme. Y Moisés crece a los 40 años, él se acuerda del llamado de Dios, del propósito de Dios, y dice, yo voy a cumplir el propósito de Dios. Y ve que están golpeando a un hebreo y mata al egipcio y tiene que huir al desierto. 40 años se complicó el propósito de Moisés, porque lo quiso hacer a su manera y en sus fuerzas. Y duró otros 40 años. Un hombre estudiado, elocuente, preparado, sabio, se vuelve tartamudo, porque en el desierto la única conversación que escucha es el balido de las ovejas. Se vuelve tartamudo. Y pasa el tiempo cuando él piensa que el llamado de Dios se esfumó, que ya no tiene un punto de activación, y Moisés tiene un Peniel, hermano, como el de Jacob.
Dice la escritura que ahí en el desierto él vio una zarza ardiendo y le llama la atención que no se consume, y va a esa zarza y allí estaba Dios, hermano, y le da una palabra a Moisés y le marca rumbo y destino y le marca propósito y le dice: Moisés, ve a sacar a mi pueblo, el tiempo llegó. Dios te dice en este día: el tiempo llegó, mijo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que necesitas para que te acerques a Dios, para que tengas un encuentro así con Él y cumplas el propósito que Él te ha marcado como padre, como hijo, como hermano, como estudiante, como profesionista, como un ministro de Dios? ¿Por qué no? Pero Dios le anuncia a Moisés y le dice: mijo, ya es hora de que pares aquí. Ya ni siquiera sabes hablar. ¿Qué pasó contigo? Que hiciste hacer las cosas como tú querías, pero hoy viene Dios y te visita. Y le dice a Moisés: ya es tiempo de que vayas. Y Moisés le dice: ¿cómo voy a ir yo si soy tartamudo? No sé hablar. ¿Qué señales voy a demostrar para decirles que el Dios vivo me visitó y me ha marcado ese propósito? Y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano, Moisés? No necesito mucho. A veces creemos que nosotros somos los que le vamos a hacer un favor a Dios, o que con nuestras habilidades vamos a salvar el mundo. Dios dice: no, mijo, solamente necesito una vara. Dice la escritura que nosotros somos vástagos, somos como árboles, ¿verdad? Muchas veces estamos secos como la vara de Moisés o como la vara de Aarón. Pero Dios dice: no necesito mucho. Le dice a Moisés: ¿quieres una señal? Tira tu vara. En aquel tiempo los pastores anotaban en su vara anécdotas o sucesos importantes en su vida, y en la vara de Moisés había un suceso que marcaba su vida de una manera tremenda. Él era un asesino y ese pasado le seguía y le perseguía y le acusaba y lo frenaba para que no alcanzara el propósito de Dios en su vida. Y Dios le dice: suelta tu vara, suelta tu pasado. Y cuando suelta la vara se convierte en una culebra y le empieza a perseguir como nos persigue el pasado. Y Dios le da una orden y le dice: mijo, tómala por la cola. Nunca se toma una serpiente, una víbora por la cola, hermano, porque te va a picar. Y Moisés obedece y la agarra, y cuando la agarras tiene dominio sobre esa serpiente que nos persigue. Obedece a Dios y esa serpiente se convierte de nuevo en una vara. Y Dios le dice: ve y llévales esa señal. Tu pasado, esa es la mejor señal que necesita el mundo. Tu pasado, el testificarles de dónde Dios te sacó, es el mejor mensaje de evangelismo que tú tienes. El decirle: yo vivía esta vida, mi matrimonio estaba en esta situación, como joven hacía esto. Esa es tu vara. Pero cuando tomas dominio de tu pasado, entonces Dios la utiliza en tu mano para hacer señales y prodigios y maravillas, como lo hizo con la vida de Moisés.